Muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Gracias por invitarme a De Fontana y gracias por invitarme a conversar de uno de mis temas favoritos de conversación. No es el favorito, porque si me pongo a hablar de mis hijos puedo estar mucho más rato, pero este es uno de mis temas favoritos. Y quiero partir por contarles cómo es que este tema llega a mí y cómo es que llega el recorrido que me trajo hoy acá a hablar de confianza. Hace 7 años atrás, yo estaba empezando el trabajo que hoy mantengo, después de todo este tiempo, y tenía 2 inquietudes que me quitaban el sueño, como dijo Janina. La primera tenía que ver con que estaba al mando de una OTIC y por fin tenía una de mis herramientas favoritas bajo mi alero, que es la capacitación, y tenía que entender cómo agregar valor en la capacitación. Y una de las cosas que nos obsesionaba, o en lo que nos enfocábamos mucho, era en tratar de entender qué tipo de diagnósticos organizacionales podían darle valor a la capacitación y, sobre todo, distinguir aquellos problemas de la organización que se pueden resolver con capacitación de aquellos que no. ¿Y por qué eso? Porque algo que nos pasa todavía muy frecuentemente a los que estamos en roles como el mío es que cada tanto llama a un cliente con un tono medio molesto y te dice: necesito que ahora sí me recomiendes un curso, pero que este sea bueno, porque llevo 3 años mandando a mi equipo a cursos de servicio al cliente y todavía tengo reclamos. Y uno, que también hizo el curso de servicio al cliente, respira hondo, sonríe y le hace preguntas como: ¿y tendrá que ver con otras variables? ¿Revisaste los procesos, los protocolos? ¿Tendrá que ver con el producto, con los incentivos? Y esto tiene mucho que ver con que en un país donde existe una franquicia tributaria asociada a los martillos, todos quieren clavar clavos. Y no siempre el clavo es la respuesta a lo que está pasando en una organización. Y había algo que nosotros en el equipo lográbamos darnos cuenta que pasaba en las organizaciones, que influía en los resultados de los proyectos, pero que no sabíamos nombrar. Íbamos a reuniones con clientes, y estoy seguro que a ustedes esto les tiene que pasar, y salíamos de la primera reunión, nos mirábamos y decíamos: esto no va a funcionar. ¿Y por qué? No sé, es intuición. Y uno sabe que la intuición es el procesamiento de ideas que no logra nombrar, ¿no? Y hacíamos la escena del crimen y comentábamos cosas como: ¿viste que cuando habla X nadie lo mira? ¿Te diste cuenta que Z dice algo y todos los demás como que se sonríen? ¿Te das cuenta lo que no dice el equipo cuando se nombra tal tema? ¿O viste que dicen que este problema les importa mucho, pero cuando les preguntas qué hicieron, no hay acciones? Y terminábamos concluyendo una frase que no nos llevaba a ningún lado, que es: se respira en el aire. Frustrante, porque no sabíamos cómo medir lo que se respira en el aire. Pero les conté que tenía 2 inquietudes que me sacaban el sueño. La otra es que también estaba empezando otro proyecto, que también es mi actual marido, pero que en ese momento era mi nuevo marido, y estaba volviendo a convivir después de algún tiempo. Esto también les debe haber pasado a varios de ustedes, pero es una hermosa historia de amor con un detallito. El señor mira televisión todas las noches. Y en esa época tenía la costumbre de quedarse dormido con la tele prendida. Yo sufro de insomnio. Mala combinación. Hubo un día, una noche, que esas 2 inquietudes se cruzaron. Y entonces me acababa de quedar dormida, me despertó esa combinación de ruido de la tele con respiración profunda al lado tuyo. Trato de manotear el control remoto para apagar la tele sin despertarme, no lo logro, y termino totalmente despierta, tan despierta que descubro a Carolina del Schwager en el noticiero de medianoche. En ese momento yo tampoco conocía a Carolina del Schwager,
y ella estaba presentando los resultados del ICREO de las marcas, un estudio que hace muchos años mide la confianza en las instituciones. Explicaba cómo se medía la confianza, explicaba por qué Bomberos es la institución en la que más creemos, resultado que se mantiene, en la que más confiamos en Chile, y terminé sentada diciendo, ella sí sabe cómo se mide lo que yo quiero medir. No es lo mismo, pero es eso que se respira en las reuniones, que la gente que está en la reunión no se da cuenta, pero que uno que entra sí. Llamamos a la Carol Schwager y al equipo de Alma Brand, nos sentamos a conversar sobre su conocimiento sobre confianza, nuestro conocimiento sobre diagnósticos organizacionales, y entonces empezamos un proyecto para crear un instrumento que sea capaz de medir la confianza adentro de las organizaciones. Eso que veíamos en el aire, que lo respirábamos y que no sabíamos explicar. Descubrimos, entre muchas cosas, que la confianza tiene que ver con absolutamente todas nuestras preocupaciones en el mundo organizacional y no solo en el organizacional. Déjenme ponerles un ejemplo. Todos ustedes que están acá conmigo ahora llegaron acá después de haber confiado en muchísimos extraños que no conocen. Porque cada esquina que tuvieron que recorrer tenía un semáforo, que no es más que un palo con luces, que ustedes miraron y asumieron que el resto de la gente que estaba alrededor de ustedes iba a actuar en consecuencia a lo que ustedes estaban viendo. Confiaron en que en una luz roja todos van a parar. Eso es exactamente la definición, se había adelantado, es la definición de confianza que nos gusta. Confianza es la hipótesis que me permite predecir el comportamiento de otros y actuar en consecuencia. Confiamos en los semáforos, en la calle, pero confiamos adentro de las organizaciones en muchísimas otras señaléticas que no vemos tan claramente, pero que nos hacen actuar en consecuencia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Muy bien. Esas señaléticas, hay momentos que se vuelven más relevantes que nunca y nos han tocado vivir en el último tiempo. Porque en épocas donde estás viviendo por primera vez la tecnología, como decía Diego, la transformación digital, pandemias, teletrabajo, las señaléticas se vuelven poco claras y es por eso que la confianza nos parece que se vuelve aún, no, era para el otro lado, ay sí, no, que la confianza se vuelve, estamos haciendo al mismo tiempo, ¿no? Ok, voy yo. Que la confianza se hace aún más importante. ¿Por qué? Porque creemos que es la fundación estable, el piso, que nos mantiene a todos juntos en épocas en que hay que adaptarse y nos permite ser flexibles sin caernos. Convencidos entonces de la importancia de la confianza, desarrollamos con Alma Brand un instrumento. Lo primero, ustedes saben, cuando uno hace una propuesta es convencer a otros, ¿no?, de que tiene sentido esto. Y eso suele tener una etapa de ponerle números. Cuando estábamos en eso de ponerle números, y anda mi equipo que trabajó en eso conmigo acá, está la Claudia por ahí, había una pregunta que no me soltaba, que es, ¿cuánto cuesta la falta de confianza en una empresa? Acompañen y piensen conmigo, ¿qué hacen cuando no confían en lo que están haciendo en el trabajo? Salen de una reunión, hicieron acuerdos, pero no confían en lo que se acordó ahí. ¿Qué hacen? Un montón de cosas improductivas que hacemos solo para protegernos a nosotros de ese fracaso que creemos que viene. Anotamos, mandamos mail, mandamos actas, hablamos de a uno con las personas, ¿sí? Y al revés, ¿qué dejamos de hacer cuando no confiamos? Cuando nos hicimos esa pregunta es que esto se nos volvió el corazón de nuestra propuesta para adelante. Porque nos dimos cuenta que lo que dejamos de hacer es exactamente lo que queremos impulsar. Innovación, transformación, arriesgarse, aprender. Sin confianza es muy difícil aprender, porque es muy difícil sobre todo decir no sé, es muy difícil exponerse. Así que nos pusimos a trabajar.
Lo primero que hicimos con el equipo de Almabrand fue revisar todo lo que existe en el mundo sobre confianza organizacional, nos juntamos con expertos, nos juntamos en mesas de recursos humanos, llegamos a un modelo preliminar de 7 dimensiones que nos parecían que son las que nos permiten construir confianza y salimos a hacer focus group y escuchar entonces a los trabajadores acerca de la pregunta de cuáles son las cosas que los hacen confiar y cuáles no son o cuáles no llevan a la confianza. Y ahí nos golpeamos la cabeza con la primera cachetada de realidad. Porque mientras los modelos teóricos que habíamos revisado, mientras el modelo incluso del ICREO partía en una base, nos encontramos que la voz de los trabajadores, cuando más fuerza tenía, era cuando nombrar algo que no habíamos contemplado, que son los factores higiénicos. Frases como que me paguen el sueldo, tener un baño, poder almorzar, que no me basureen, sentirme que estoy seguro, miedo a que me echen, aparecían con fuerza como cosas que construían y destruían rápidamente la confianza. El modelo que habíamos mirado partía más desde el deseo, ¿no? Y se olvidaba de que para poder estar parado en un lugar que se pueda construir confianza, primero tienen que pasar todo lo que Diego contaba que logran digitalizar, las cosas higiénicas, que se cumplan las cosas higiénicas del trabajo. Y así llegamos a un modelo de 8 dimensiones. Pero primero, perdón, otra cosa que aprendimos es que la confianza no es algo, por eso no lo podíamos medir mirando el aire. La confianza es algo que ocurre en los vínculos, algo que me pasa a mí en relación con otros. Y por lo tanto, definimos como parte del estudio descubrir la red de confianza. Primero y al centro, la confianza que tengo en la empresa en la que trabajo. Esta pregunta está bastante presente en otros instrumentos. Pero eso, también ser capaz de dibujarlo con la confianza que tengo en el equipo de trabajo, mi equipo, la que tengo en los directores o gerentes que llevan esta organización, en mi jefe directo y en los otros equipos. ¿Sí? Esta fue una de las primeras cosas que nos propusimos. Y así llegamos a las 8 dimensiones que construyen confianza. No me avanza. Ahí sí. Y nos dimos cuenta de una segunda cachetada de la realidad. Maslow tenía razón. Esto tiene que ver con una pirámide de necesidades en donde el piso está dado por lo higiénico. Y entonces las primeras 2 dimensiones que constituyen el piso de la confianza tienen que ver con la preocupación por las condiciones laborales y por el respeto y la ética. Eso que les contaba que nos apareció en los focus group con tanta fuerza. Luego de eso, claridad y honestidad en la comunicación. Otra frase que escuchamos mucho, quiero entender, quiero saber, que nos lo digan. Problemas podemos tener, pero queremos entenderlos y conocerlos. Luego de eso, responsabilidad y cumplimiento de compromisos. Que lo que se dice, se haga. ¿Sí? Abajo hablamos más bien de las condiciones del contrato, las legales, las higiénicas. Acá tiene que ver con el otro contrato, con el social, con aquel compromiso en el que yo me sumo en una organización. Luego, lo que buscábamos, competencias adecuadas y fomento al desarrollo. Los trabajadores nos relataban distintas escenas de confianza vinculadas al aprendizaje que lograron tener y al desarrollo que lograron tener, pero también nos relataron, y tengo grabado un señor en la cabeza, que contaba cómo le habían dicho que supuestamente lo estaban desarrollando porque lo habían cambiado de área de trabajo, pero él era un buen trabajador en lo que hacía y ahora estaban en un lugar que no entendía nada y no sabía qué hacer y se sentía profundamente indigno en su puesto de trabajo nuevo. Entonces, esto del desarrollo tiene una responsabilidad asociada, ¿sí? Tiene que ir de la mano de que la persona pueda hacer aquellas nuevas responsabilidades que le estamos dando. Cercanía, colaboración y participación. Esta dimensión, yo estoy hablando ya a esta altura del 2018, más o menos 2019. En
en ese momento los gerentes de recursos humanos nos decían que este era el gran desafío, que ellos estaban desafiados, que en el mundo del trabajo empezaba a aparecer una voz que pedía participación, pero no era la participación que conocían. No se referían a conversaciones de relaciones laborales con los sindicatos, se referían a participación mía, mi voz puesta en la organización. Quiero sentirme yo escuchado. Y eso tenía desafiado a todo el mundo. Tenía desafiado a los gerentes, tenía desafiado a los sindicatos, sin lugar a duda, y tenía a la organización entera desafiada. Luego, capacidad de manejar conflictos y crisis. Y esta tiene una lectura bastante evidente, ¿no? Se espera que la organización pueda manejar crisis, se espera que pueda gestionar conflictos, pero la organización pide consecuencias después de eso. Parte del relato de los trabajadores con esto tiene que ver con, no da lo mismo, no puede dar lo mismo lo que hagamos. Tiene que haber alguna respuesta después de que algunos nos la jugamos en una crisis por sacar adelante algo y otros no. Y eso se escuchaba también con mucho dolor cuando no se veían esas respuestas. Y lo último que vimos fue conexión y compromiso con el entorno. Esta idea de que la empresa donde trabajo contribuya y colabore con construir el mundo donde quiero vivir y donde quiero que vivan mis hijos. Este fue el modelo con el que terminamos el instrumento. Luego de eso hicimos una medición, un estudio base antes del estallido social y la pandemia. Estamos ahora por empezar otro y vamos a poder ver los cambios. Pero en esos momentos también volvimos a tener alguna cachetada de realidad. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo para contarles es que estas nuevas dimensiones que están en la parte alta de la pirámide, es verdad que se estaban instalando, es verdad que aparecían, pero es verdad también que aparecían solo en la voz de los ejecutivos y de los profesionales, ¿sí? No estaba presente en todo, como importante en todos los trabajadores. Cuando terminamos el estudio con 1000 personas en la calle, donde había gente que representaba el sector público, privado, empresas de todos los tamaños, todos los géneros, llegamos a la conclusión de que la confianza para los trabajadores está en un 5-2. Pero no se alegren con esta nota, porque no solo es solo un 5, sino que aparte engaña harto el promedio. Porque el 47% de los trabajadores que encuestamos tenía una confianza que reprueba, ¿sí? Y luego, claro, el 29% que tiene la confianza alta arrastra mucho el promedio. Es bastante, cada uno de los análisis que hicimos por distintas variables, adentro se volvía a repartir más o menos como les dije. Sin embargo, sí podemos ver que son las capas medias las que siempre tienen la confianza más crítica. Cuando miramos por grupo social, nos encontramos que 2 y 3 son los que menos confianza tienen. Cuando vemos por nivel escolar, son los técnicos y los profesionales. Cuando miramos por ocupación, son los empleados de oficina y los técnicos. Cuando miramos por tamaño de empresa, las pymes son las que tienen la peor confianza. Cuando buscamos un poquito más entender qué está pasando, no hay grandes números que muestren nada, salvo que podemos decir que en las empresas grandes hay un problema real de confianza cuando se pide evaluar a los ejecutivos, que lo mismo pasa con los otros equipos, que siempre tienen una confianza más baja cuando tengo que ver cuánto confío en los equipos de las otras gerencias, y que los únicos que salen con un 6 son las microempresas al evaluar su propio equipo, ¿sí? Pero como les decía, no se queden tanto con estos números porque adentro de todos ellos también hay dispersión y los promedios vuelven a engañarnos. ¿Qué es lo que sí aprendimos? Dado todo esto que les conté, aprendimos que si tú quieres entender la confianza dentro de tu organización, no te puedes quedar solo con el número. Tienes que entender la red, tienes que ser capaz de descomponer esos números y ver cómo se distribuyen. Tienes que poder correlacionar algunos números, pero por sobre todo tienes que escuchar a la gente.
no es que yo sepa cómo se construye confianza en tu empresa. No tengo idea. Yo te puedo contar cómo podemos construir un mapa en la que tu propia gente diga cuáles son las dimensiones que les parecen más importantes y cómo evalúa esas dimensiones, de manera entonces de hacer un plan pertinente para esa realidad. Porque de vuelta, la confianza no es más ni menos que algo que le pasa a la gente que trabaja contigo y que le pasa en función de cómo evalúa determinadas dimensiones. El mapa que estamos viendo es el mapa real de LOTIC hace unos años y, por ejemplo, les cuento que con dolor, pero con harta comprensión, una de las dimensiones que para la gente que trabaja conmigo es sumamente relevante y no está en el desempeño que quisiéramos, es competencias adecuadas. Casa de Herrero, miramos más críticos que nadie las competencias adecuadas. Para mí fue una sorpresa y la tercera cachetada de toda esta experiencia, pero sin embargo, ahora que lo sé, lo puedo entender. Puedo ir a preguntarles, puedo tratar de entender qué es lo que consideran que nos estamos equivocando. Y esto no se dio así en ningún otro lado, ¿eh? No, esa dimensión no es la más importante en ninguna otra de las empresas que hemos medido. Vamos a salir ahora a hacer campo, a tratar de entender cómo cambió en el chileno en general la confianza. De vuelta, no les va a llevar respuestas individuales a ninguno de ustedes. No nos hace la pega a nadie conocer cómo está Chile, pero nos permite tener un mapa en el cual entender ciertas cosas. ¿Qué sabemos? Porque seguimos midiendo en empresas privadas, sabemos que cercanía, colaboración y participación se volvió muy relevante. En la pandemia, la cercanía significaba cuidado. El que no estaba cerca no estaba siendo visto por nadie, ¿sí? Sabemos también que las competencias, la capacidad de manejar conflictos, dado lo que nos tocó vivir, se vuelve otra vez más fundamental. Pero también sabemos que lo higiénico no va a dejar de ser lo más importante. Que cuando no cumplimos con los dos pisos de la pirámide, no hay nada que hacer para construir para arriba. Y en época de crisis económica, aún más relevante es cumplir con los compromisos, porque el miedo que genera la falta de seguridad de lo higiénico atenta al corazón de la confianza. Donde hay miedo no hay confianza, ¿sí? Entonces la invitación es, lamento decirle a Janina que no tengo respuestas sobre cómo se construye confianza, que sigo desvelada por esto y tal vez los desvele un poco a ustedes, pero que sí tenemos cómo construir un mapa, que sí entendemos cómo ir a buscar este dato, que sí sabemos que en épocas de teletrabajo, donde apareció en el liderazgo la necesidad de control y la ineficacia del control, la respuesta es confianza. Que sí sabemos también cómo priorizar, escuchando a la gente, cuáles son aquellos elementos que tenemos que apuntalar para confiar o para generar más confianza. Y también sabemos que tenemos que ser capaces de entender a cada uno de los grupos en cuanto a su particularidad, que no hay recetas que le peguen a todos en esto, que es necesario adecuar las recetas a cada una de las realidades que vive la gente. Así que la invitación es esa, a escuchar, a armar mapas, a construir un mundo adentro de la empresa que genere la confianza que se necesita para enfrentar los desafíos que tenemos en el mundo de la empresa, para poder montar sobre eso las transformaciones necesarias, vivir las crisis y pandemias que nos tocan sí o sí y no podemos esquivar, y seguir teniendo el gran valor agregado de un equipo que adhiere con flexibilidad a los cambios que se necesitan. Muchísimas gracias.